Buenas tardes, mi nombre es Saúl Tapia y voy a compartirles el tema pendiente de una recta o de un segmento de recta. Y vamos a usar la definición que tiene Charles H. Lehmann, Carlos H. Lehmann, para la definición de pendiente. Vamos a ser muy formales en la parte matemática para no dispersarnos un poco hacia temas de explicación de la vida cotidiana. Bueno, para una recta, primero, tenemos un sistema coordenado X, tenemos Y y tenemos la recta. Y en esta recta se intersecta el eje X y en donde se intersecta se usa de vértice con el eje X y la recta L y ahí se forma el ángulo θ. Este ángulo θ que se forma se le llama ángulo de inclinación de la recta. Y este ángulo de inclinación es muy importante porque la definición de Charles Lehmann lo que dice es que la pendiente M, ¿sí? O sea, pendiente M es el nombre que se le asigna a la pendiente, es la letra que se le asigna a la pendiente, M es igual a la tangente de θ, o sea, del ángulo de inclinación. Esa es la definición dada en matemáticas, dada por Charles Lehmann, y entonces ya cuando nosotros tenemos el ángulo de inclinación, podemos encontrar la pendiente directamente aplicando la función tangente al ángulo de inclinación y ya tenemos la pendiente. En un segmento es un poco diferente, habrá que llevar estos conceptos a el esquema del segmento. Aquí tenemos X, tenemos Y, aquí tenemos el punto P1, X1, Y1, y vamos a tener por acá el punto P2, X2, Y2. Y en este segmento, vamos a trazarlo un poquito más allá, el eje X, y entonces trazamos el segmento, y ¿dónde ubicamos el ángulo de inclinación? Dado que no corta el eje X, en algunos segmentos pudiera cortarlo, pero tenemos que usar siempre un punto donde siempre tengamos el ángulo de inclinación muy bien indicado. Y eso va a ser aquí en el punto Y1, que es el punto más bajo. Si estuvieran invertidos, sería el punto Y2. Es el punto más bajo del eje Y. Y aquí en este punto trazamos una paralela al eje X y aquí ubicamos el ángulo de inclinación θ. Y con él aplicamos nuevamente la definición de pendiente M igual a la tangente de θ. Ahora, no siempre se nos da en un segmento el ángulo θ, regularmente es más común dar los dos puntos. Entonces vamos a usar los dos puntos construyendo un rectángulo auxiliar para que estos encontremos una fórmula. Aquí sería la coordenada x2, aquí tendríamos la coordenada x1, acá tenemos la coordenada y1 y finalmente la coordenada y2, acá en el eje x, perdón, en el eje y. Y con esas coordenadas ubicadas, se forma un triángulo rectángulo aquí y este cateto vertical tendría longitud y2 menos y1. O sea, desde aquí hasta acá, menos restándole el y1 y lo proyectamos hacia el cateto. Y en el cateto horizontal tendríamos x2 menos x1, que sería la distancia de aquí, del origen, hasta x2 y restándole del origen a x1 y nos queda nada más el puro cateto. Y entonces ya tenemos que en este triángulo auxiliar construido, el cateto vertical es y2 menos y1 y el cateto horizontal es x2 menos x1 y tenemos el ángulo θ. Dado que la definición es m igual a la tangente de θ, o sea, la tangente del ángulo de inclinación, entonces la tangente de trigonometría básica sabemos que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y entonces la pendiente m va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y con esto tenemos la fórmula para evaluar la pendiente, conocidos los dos puntos. Y hagamos un ejercicio que tenemos ahí planteado. Y con él terminamos el tema. Entonces, vamos a ubicar en un sistema coordenado los puntos. Aquí tenemos el eje X, el eje Y. Vamos a escalarlo. Hacia la izquierda del origen en el eje X sería menos 1, menos 2, menos 3. Hacia la derecha sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacia arriba del origen en el eje Y sería 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Y hacia abajo del origen en el eje Y sería menos 1, menos 2. Y ponemos el punto P1, 1,2, 1 para las X y 2 para las Y. Aquí tenemos P1,
es 1,2. Y el punto P2 es que serían el 5 para las X y 4 para las Y. Sería como por acá. Y tenemos P2 5,4. Entonces con esto tendríamos aquí X2 es igual a 5 y Y2 es igual a 4. Y aquí tendríamos X1 igual a 1 y Y1 igual a 2. Ya tenemos aquí las coordenadas indicadas. Y aquí tenemos el segmento y aquí trazaríamos el ángulo θ. Y este ángulo θ vemos que es agudo y que es muy acostado, no está ni siquiera a 45 grados, así es que vamos a ver qué resultado nos da. Entonces la fórmula dependiente es m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y entonces m es igual a y2, que es un 4, menos de la fórmula, y el y1, nuestro y1 dice que es un 2, aquí, entre x2, que es 5, menos de la fórmula, aquí está, y el x1, que nuestro x1 es 1. Entonces esto es igual a 2, 4 menos 2 es 2, entre 5 menos 1 es 4, y sacamos mitad de arriba y abajo, nos queda un medio. Entonces ya tenemos que m es igual a un medio, y esta es nuestra pendiente de este segmento, m igual a un medio. Y ahora encontremos el ángulo θ. θ es igual a tangente a la menos 1 de m. ¿Sí? Dado que tenemos que m es igual a la tangente de θ, o tangente de θ es igual a m. Y de aquí, si aplicamos en la función inversa de la tangente, es que es tangente a la menos 1, nos queda θ igual a tangente a la menos 1 de m. Y esto es lo que estamos empleando acá. Entonces θ, sustituyendo el valor, es tangente a la menos 1 de un medio. Y vamos a calcularlo o hacerlo en la calculadora. Entonces vamos a sacar la calculadora, la encendemos, y entonces ponemos shift, tangente, paréntesis, 1 entre 2. Cierro el paréntesis y le pongo igual. Y nos da un ángulo de 26.57 aproximadamente. θ igual a 26.57 grados. Y hemos terminado el ejercicio y de explicar la pendiente de una recta o de un segmento de recta, y también de paso conocer qué es el ángulo de inclinación de un segmento. Vamos a ubicarle aquí su valor. Este ángulo θ es 26.57 grados. Y hemos terminado el ejercicio. Gracias, nos vemos en el próximo video.